Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar un ramen vegano. Esta es una versión propia de una receta que he visto hacer a Jimmy Oliver, que la he simplificado bastante y la he veganizado. Para hacer nuestro ramen, lo principal es tener un buen caldo, un caldo con mucho sabor y con mucha consistencia. Entonces, para ello voy a usar estas verduras. Voy a utilizar cebolleta, vale también cebolla, puerro y luego cualquier verdurilla que tengáis por casa. Yo tenía un trozo de colchina, que la voy a utilizar, también valdría repollo, lo que sea. Unos tallos de pak choi tenía también, apio, la parte verde del puerro, si tenéis parte verde de cebolleta, lo que sea, zanahoria. Y también le voy a dar más intensidad con unos garbanzos que he tenido a remojo durante toda la noche. Y también un poquito de kombu. Para darle mucha más intensidad y fuerza de sabor al ramen, vamos a preparar un sofrito con estos ingredientes. Aunque parezcan raros, queda riquísimo. Vamos a utilizar una manzana ácida, vamos a utilizar 1 o 2 dientes de ajo, un trocito de jengibre, cebolleta y lo acompañaremos con un aliño, con un condimento que haremos a base de vino sake, salsa de soja y mirin. Si no tenéis ni sake ni mirin no pasa nada, podéis utilizar jerez porque es un sabor muy parecido. Entonces eliminaríamos estas dos cosas y lo pondríamos con la soja. También necesitaremos miso, por supuesto unos noodles. Acompañaremos nuestro ramen con unas hojitas verdes de pak choi, unos champiñones portobello, tofu y decoraremos con un poquito de cebolleta. Pelamos y troceamos la cebolleta, la zanahoria y el puerro. Empezaremos por rehogar el puerro y la cebolleta. La parte blanca del puerro. Y lo dejaremos que se haga hasta que se tueste bien para que coja bastante sabor el caldo. Cuando ya tengan un color tostadito, le añadimos agua. Y ahora vamos incorporando las verduras que vamos a usar para el caldo. La parte verde del puerro, la zanahoria, el pak choi, la colchina, el kombu, los garbanzos y el apio. Y cubrimos con agua. Esto ya empieza a oler riquísimo. Ahora es un poco de paciencia. Si queremos que sea un caldo con mucho sabor, con mucha potencia, lo tenemos que dejar como mínimo 1 hora a fuego suave. Que esté hirviendo pero suave, muy suave. Y lo dejaremos medio tapado, pues eso, durante 1 hora, si pueden ser 1h30, 2, cuanto más tiempo esté, mejor, más rico y más contundente va a estar. Vale, esta es una sopa que lleva su trabajito, pero la verdad es que merece la pena. Hombre, no es una sopa instantánea, claro, pero el caldo se puede tener preparado con antelación. El sofrito este también, y en el momento que nos apetezca un buen ramen,
pues lo hacemos. No es una cosa que nos lleve 5 minutos, pero está muy bueno, y teniéndolo listo todo en la nevera, pues tampoco se tarda tanto. Quitamos aparte esta central del ajo para que no repita, y ahora los picaremos muy finitos, todo lo picaremos muy finito, lo más finito que podamos. Ponemos aceite a calentar y empezamos por poner el jengibre y el ajo. Una vez que empiecen a desprender el aroma, incorporamos ya la cebolla y la manzana. Ponemos un poquito de sal y ahora dejamos que se hagan a fuego muy suave, porque tiene que estar como unos 40 minutos. A ser posible, si lo tenéis menos tiempo no pasa nada, pero bueno, si puede estar 40 minutos va a estar muchísimo más blandito, más rico y más concentrado que si está menos. En un cuenco mezclamos el sake, la salsa de soja, el mirin, lo mezclamos bien. Y una vez que ya tenemos bastante pochadita la cebolla, el jengibre, el ajo y la manzana, se lo incorporamos y lo dejamos hervir suavemente durante 10 minutos. Esto va a quedar de muerte de rico. Sacamos un poco del caldo de verduras que hemos preparado al principio y en él vamos a disolver el miso. Yo suelo hacerlo de esta manera para asegurarme de que se deshaga más fácilmente y que no queden grumos. Porque a veces cuesta, bueno, a veces no, a mí me cuesta siempre mucho trabajo deshacer el miso, y desde que descubrí esta manera es una maravilla. Yo suelo usar una cucharadita pequeña o media cucharadita de estas por persona, para que no sea un sabor demasiado fuerte. ¿Ves? Y así se integra perfectamente en el caldo y no tendremos que andar ahí dándole vueltas y vueltas hasta que se deshaga hasta el último trocito de miso. Ahora vamos a preparar el acompañamiento. Vamos a filetear los champiñones. Cortamos en tiritas finas las hojas de pak choi. Y cortamos el tofu en dados. Y ya vamos rematando la receta. Salteamos el tofu. Salteamos los champis. Cocemos los noodles.
Ya tenemos todas las elaboraciones hechas, así que solo nos queda montar el ramen. Ponemos nuestros noodles, ponemos un poco de la elaboración que hicimos con la cebolleta, la manzana, la soja, el mirin. Ponemos 1 o 2 cucharadas del miso. Añadimos el caldo. Ponemos laditos de tofu. Unos cuantos champiñones. Unas tiras de pak choi. Y decoramos con un poquitín de cebolleta. Y ya tenemos listo nuestro ramen. Y este es el resultado. Veganízate. Sí, ya sé que son unas cuantas elaboraciones, pero bueno, tampoco son muy complicadas y por otro lado, gran parte de ellas se pueden hacer con antelación, se pueden hacer el día anterior y luego simplemente montar el ramen. Y por otro lado, también, que siempre vamos a la simplicidad extrema. Si no nos molestamos un poco en cuidarnos a nosotros mismos con algo tan importante y básico como es la alimentación, ¿por qué no lo vamos a hacer? Siempre podéis optar por hacer el típico ramen que se ve por ahí en recetas, en internet, y que yo misma he hecho cuando tengo prisa, caldito de verduras, noodles, champiñones y tal. O podéis optar por esta receta, que os aseguro que es espectacular, no tiene nada que ver. Ya os he dejado los ingredientes anteriormente, pero de todos modos los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo, junto con todos los enlaces a todas mis redes sociales. Esto es todo por hoy. Si os ha gustado la receta, dejadme un like bien gordo, suscribiros si no lo habéis hecho, que me echáis una mano y parece una tontería, pero la verdad es que me viene muy bien. Dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos, compartid con todo el mundo, porque cuantos más seamos, mejor. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!